Hola, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? Doctor, analicemos un tema que hay una expectativa. ¿Cómo fue la reunión con Cristina de Noguera y de usted? Bien, una más de las reuniones que venimos teniendo con los distintos referentes de la política nacional, ¿no? En este caso del peronismo, bueno, en este caso la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, y bueno, tiene que ver con un poquito el análisis de lo que habían sido las elecciones en las distintas provincias que ya tuvieron, digamos, elecciones provinciales, la de la Ciudad de Buenos Aires también, y bueno, planteando un poquito la posición que el Partido Justicialista a nivel nacional quiere o propone para estas elecciones de octubre, ¿no? que es una propuesta de unidad, pero bueno, una propuesta de unidad en contra del gobierno de Javier Milei, ¿no? O sea, una propuesta de unidad en donde sea nítida la oposición al gobierno de Milei, al ajuste salvaje que estamos viviendo, al cruel y salvaje ajuste que estamos viviendo, y que de alguna manera esa unidad se marque en ese sentido, ¿no? Bueno, Tucumán tenemos esta discusión, ¿no? En este momento justamente. ¿Y cuál es la postura suya de esta unidad en Tucumán? ¿Cómo sería? No, para mí la única manera de que tengamos una unidad es que haya una unidad de criterio, en el sentido de que estemos de acuerdo en que el gobierno de Milei es un gobierno que está haciendo un cruel ajuste, que ese ajuste lo están pagando los tucumanos, que ese ajuste ha requerido el acompañamiento de diputados en las votaciones, y que ahora van a venir una serie de nuevas normas. Estábamos hablando recién de estos blanqueos, estábamos hablando de lo que se piensa hacer con el tema. Bueno, el otro día tuvimos un intento de mejorar el bono para las jubilaciones mínimas y un 7% a los jubilados, en una situación que realmente no afectaba para nada el equilibrio fiscal de la Argentina. Bueno, en esas situaciones necesitamos que aquellos que pregonan o dicen de la unidad acompañen el quórum y voten a favor de estas medidas. Si nosotros vamos a tener una unidad para que después en el Congreso cada uno vote lo que quiera, o se siente en el lugar que quiera, o acompañe todo lo que Milei propone, y esa unidad es muy difícil de conseguir. Entonces, como se ve, no es unidad. Yo no pierdo la esperanza. Yo creo que ¿cuál sería el elemento que genera la unidad? Esto, la definición de estos pero criterios. Usted sabe que eso es casi imposible. ¿Pero por qué es imposible? Porque Jaldo tiene una postura tomada diciendo que yo defiendo yo lo escuché a Osvaldo y a Darío Montero y a muchos de sus referentes hablar de la unidad. Por supuesto. Bueno, me imagino que estarán pensando en un... Pero ellos dicen, mire, usted quiere que todos digan... Y primero tenemos que conseguir diálogo. Hoy no hay diálogo. Después del diálogo al que nos sumaríamos, ese diálogo tiene que ser para concretar una estrategia en este sentido, y por supuesto que después también tenemos que definir las candidaturas, porque en definitiva tener la confianza de que quienes lleguen al Congreso voten de un lado o del otro también depende de quiénes son las personas. Yo no tengo duda que si Javier Noguera es el candidato, cuando llegue al Congreso se va a sentar al lado mío y vamos a votar en conjunto en contra del ajuste de Milei. Bueno, pero no, porque Jaldo te dice que él prioriza la provincia. Bueno, nosotros priorizamos a los tucumanos. O sea, todos decimos lo mismo. Bueno. Yo me imagino que todo el mundo, ayer en Catalán en su nota también dice que prioriza, cuando dio la nota en el hotel también priorizaba la provincia. Entonces, hasta aquí, escuchándolo usted, no hay unidad. ¿Usted quiere? No, nosotros todavía no hay unidad. Es verdad. ¿Cuál sería la premisa? Que piensen anti-Milei. Claro. Jaldo está anti-Milei. Es decir, que sigan el criterio de ustedes. No es un tema personal contra el presidente, es un tema contra las políticas de ajuste. Claro, o sea, bueno, que estén a favor de la universidad. No, bueno, porque por ahí también Milei puede cambiar las políticas. Lo que estamos hablando es de que sea un gobierno que apunte a la producción. Mirá, Tucumán llegó a exportar 80 vuelos directos de arándano fresco a Estados Unidos. Sí. ¿Vos sabés cuánto está exportando en estos años de Milei? Cero. Entonces, cuando termine todo este tema, ahora terminó el blanqueo, ahora le piden a la gente que ponga sus depósitos. El Fondo Monetario le dio 20.000 millones, de los cuales 12.000 millones ya los tiene acá de dólares, y los dólares se alcanzan. Cuando todos estos dólares prestados se acaben,
¿Qué vamos a tener en la Argentina? ¿Más infraestructura? ¿Más carreteras? ¿Más empleo? ¿Más industria? ¿O vamos a tener el mismo país que teníamos, peor, desgastado? ¿Y por qué cree que lo votaron tanto a la gente en Buenos Aires? Bueno, hay yo creo una idea de darle confianza a un gobierno que recién asume. Hay 50% de argentinos no fueron a votar. Claro, Esa es la gran victoria es de los que no creen más en la de los política. que fueron a votar, lo votaron a ellos. ¿Te imaginas que le ganaron a Macri? Sí. Bueno, que Macri tendrá que explicar por qué sacó, pero a nosotros nos sacó 3 puntos. 3 puntos solamente. pero que venía primero en las encuestas. En la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que claramente es una ciudad, digamos, no peronista, el peronismo, con un discurso claramente anti-Milei, estuvo a 3 puntos de ganar. Y este gobierno, con todo el apoyo del Gabinete Nacional, con el presidente, en una ola que no hay que discutir, hay una ola, digamos, de derecha en el país, estuvo solamente 3 puntos arriba. Nosotros creemos que hay muchos tucumanos, Eduardo, que no están de acuerdo con el gobierno nacional. Nosotros queremos ofrecerle a esos tucumanos en octubre una opción para que nos voten. Entonces, irían por afuera. Si es que no conseguimos la unidad, tendríamos que ir por fuera. La unidad con este criterio. Pero la unidad que este criterio. Jaldo, Absolutamente. estoy contra Milei, contra las políticas de No Milei. hace falta que exprese, pero sí claramente que, por ejemplo, los diputados de Osvaldo den voten quórum contra Milei. Listo. o a favor de los jubilados o a Pero favor. pregunto, ¿y una interna dentro del partido? Es muy difícil una interna que sea lo suficientemente transparente, porque al final, si nosotros no tenemos esta unidad, ¿qué hace la interna? Termina definiendo que vamos a tener nosotros que acompañar las políticas de Milei. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Entonces, el camino es ir por afuera. O ponernos de acuerdo en esto o ir por afuera. ¿Sí? Gracias, diputado. Ah, Gracias por bueno. venir. Señora.